familia, como cada lunes siempre traemos un tema aquí para darnos un poquito más de dirección, claridad y entender en el negocio que estamos. Hoy vamos a hablar un tema vital y me encanta este tema tan básico porque debemos entender que nosotros trabajamos con gente y con la gente. En el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es la habilidad en el trato personal. Pongan atención, el que puede escribir, que escriba, que haga sus apuntes, y el que no, que ponga atención, porque esto es la base de la comunicación y la base de tu negocio. La habilidad en el trato personal, señores, es el talento humano que procura mayor satisfacción. Si usted domina la habilidad en el trato personal, tiene calidad en su vida comercial, familiar y social. Pongan atención a esto. Ahora, antes de entrar en el tema como tal, esto es una saga de varios capítulos de un libro muy personalizado que trata solamente de las habilidades del trato personal. Pero antes de entrar vamos a hacer cada lunes de 1 a 2 capítulos porque son tan importantes que no podemos dejarlo por alto. Pero antes de empezar con el primer capítulo, yo quiero que ustedes tomen atención y hagan nota. ¿Cómo aprende el ser humano? Y cómo somos influenciados para comprar. Estadísticamente, dicen los expertos que el 83% por la vista. O sea, uno aprende o también es influenciado para comprar el 83% por la vista, el 11% por el oído, el 3.5% por el olfato, el 1.5% por el tacto y el 1% por el gusto. Es por eso que ustedes ven cada vez que entramos a un centro comercial donde hay una cadena de restaurantes, cómo la persona, el olor del producto, cómo te dan a probar, a degustar. Cuando entramos a un supermercado, aquí hay decenas de supermercados, cómo te dan a degustar para que tú conectes con estos sensores, ¿ves? Del olfato, el tacto, el gusto y el oído. Entonces es importante entender esto porque cuando estamos dando una presentación, el 83% es por la vista. No podemos presentar un producto, un servicio solamente hablando. Sí, el 11% está captando, pero el 83% es a través de la vista. Ahora, ¿cómo retiene el ser humano información? O sea, ¿cómo yo retengo? ¿Cuál es el porcentaje de retención? Y es por eso, lo más importante es el sistema educativo continuo que tenemos, que no para. Por eso no es lo mismo una mente motivada a una mente educada. ¿Cómo retenemos información? El 10% de lo que leemos. O sea, ya nosotros, en la mañana de hoy, en 1 hora, estamos recibiendo un 10% de información. ¿Por qué? Porque estamos leyendo y el 20% de lo que oímos. O sea, cuando usted lee y escucha, cuando lee un 10% y cuando escucha un 20%. Quiere decir que ya si hay alguien que está leyendo y también escuchando, ya tiene un 30%. ¿De qué? De retención de información. El 30% de lo que vemos, que es importante, no solamente es escuchar, sino mostrar. El 50% de lo que vemos y oímos. Esto es vital. Ahora, el 70% de lo que decimos al hablar. Qué tan importante es poner atención y también hacer preguntas clave. El 90% de lo que decimos al hacer.
Por eso es importante, sí, decir, pero también hacer. Retiene más información cuando tú dices y haces el 90%. Ahora, hay una metodología y una instrucción cuando uno comunica. Se llama metodología intrusión. Escuchen esto, que esto es un dato bien interesante, que a veces uno lo da por sentado y piensa que ya al saberse las características de algo, de un producto o un servicio, ya eso tiene el éxito en las manos. Sí, es importante conocer las características, pero debes también conocer esta estadística. Dicen los expertos que cuando usted explica algo, a las 3 horas, la persona que usted le explica retuvo 3 horas el 70% cuando usted explica. Después de los 3 días, esa persona solamente va a captar el 10%. O sea, únicamente usted explicó. ¿Ve? A las 3 horas el 70% lo va a captar. Pero a los 3 días, solamente esa persona captó o va a captar el 10%. Cuando usted demuestra, o sea, no solamente explica, demuestra a las 3 horas, el 72% va a captar esa persona. Y a los 3 días, el 29%. O sea, mostrar también te da una retención y una metodología mucho mejor. Ahora, cuando usted hace la combinación de explicar y demostrar a la misma vez, por eso es importante entender esto, la persona a las 3 horas retiene el 85% y después de los 3 días el 65%. Entonces, esta combinación es poderosa, no solamente explicar, sino también mostrar. Bueno, Julio, yo estoy ahora en la herramienta del teleset. Me da la oportunidad de explicar. Sí, pero también debes de preparar una metodología para también enviar a través de texto o a través de mensaje demostración y la presentación, hacerla de manera tan didáctica, tan recreativa, que pongas a esa persona a no solamente explicar, sino demostrar. Por eso es importante, y aquí hago hincapié antes de entrar en el primer tema, que hay que dar un seguimiento. A veces pensamos que con solamente explicar, ya la persona tomó y captó todo el producto. Hay que dar un seguimiento, por eso es importante los primeros 90 días de ese cliente, los primeros 3 meses. Bueno, ya conociendo esta estadística, ahora entramos un poquito en el primer tema. Recuérdense que trabajamos con gente y con la gente. ¿Cuál es el primer tema? Para entender cómo comunicarnos y tener estabilidad social con las personas. Entender la naturaleza humana. Señores, el primer paso para mejorar tus habilidades en tratar con la gente y tener éxito es comprenderlas debidamente y comprender cómo es su naturaleza humana. Además, cuando poseemos una comprensión adecuada con esas personas, la podemos entender más. Nos ponemos en el lugar de la persona. Cuando sabe que la gente hace lo que hace, ¿por qué la gente hace lo que hace? ¿Por qué se conducen de esa manera? ¿Qué está pasando con su situación? ¿Cuántas situaciones y avatares tiene esa persona lidiando cada día con la situación? Cuando sabes cómo reaccionan las personas bajo cualquier circunstancia. Qué importante es saber por qué esta persona está reaccionando de esta manera. ¿Por qué no voy un poquito más hacia atrás? Eso es entender la naturaleza humana, porque si tú no entiendes esas cosas clave, entonces no podemos convertirnos en un buen administrador de habilidad en el trato personal. ¿Qué cosa es el trato personal? La habilidad y convertirnos en administrador y persuador de personas. Ahora, bueno, Julio, ¿cómo son la gente? Esto está interesante. Y a veces uno dice, wow, increíble cuando uno se adiestra a este tema. ¿Cómo son la gente?
La gente va a tener más interés en sí misma que en ti. A veces dice, pero ¿por qué yo tengo que imponer o por qué yo tengo que esta persona entienda? No, la gente va a tener más interés en sí misma que en ti. Ejemplo, ¿cuántas veces usted toma una foto, una imagen y le dice, oye, mira el lugar este? ¿Qué ustedes creen que la persona va a ver primero? A ver cómo quedó, a ver cómo está su posición, cómo está su postura, cómo está la cara. Porque la gente está más interesada en ello que en otra cosa. Cuando a veces estamos debatiendo cualquier cosa, ¿quién tiene la razón? Oye, la razón la va a tener siempre desde su punto de vista porque es la naturaleza humana. Las personas van a estar 1000 veces más interesadas en sí mismas que en ti. Hay que entender eso. ¿Por qué? Porque es una naturaleza. Entonces hay que tener una habilidad en ese trato. Recuérdense, ¿por qué reacciona de esa manera? ¿Por qué la gente hace lo que hace? ¿Ven? Tienes que ir a los básicos para entender en cualquier presentación por qué me dice que no lo que lo va a pensar. Por eso hay un descubrimiento en la presentación. Por eso hay que primeramente conectar con la persona antes de debatir cualquier situación. Entonces, debemos recordar que las personas consideran y el interés es que ellos tienen la razón y es que ellos en su pensamiento, un pensamiento dominante es que ellos quieren las cosas y no a dar las cosas. Y eso es algo de que debemos de entender para poder ser habilidosos en el trato personal. Y no nos sintamos mal, porque a veces uno dice, ay, entonces las personas son egoístas, las personas son egocentristas. Bueno, es un interés genuino en ellas, primero que nada. Entonces no nos sintamos mal ni culpables, ni vergüenza. Lo que tenemos que hacer es entender la naturaleza y cómo nosotros comprendemos a la gente y principalmente cómo podemos tener esa habilidad para conectar y entenderlas, por qué reaccionan de esa manera. Así podemos nosotros tener más relación con el prójimo y entenderlo. Ahora, escuchen esto bien interesante, que aquí viene algo bien vital. Hablar con la gente, hablar con las personas. Cuando hables con alguien, cuando tú vayas a hablar con alguien, escoge un tema. ¿Y cuál tú crees que las personas, qué tema van a escoger las personas? A ver, si yo te hago la pregunta, si yo quiero establecer una comunicación contigo, ¿cuál tú crees que el tema que más le guste a la persona? El tema que más les interesa es el tema de ellos. Ellos mismos, ellos quieren hablar de ellos mismos, quieren sentirse interesados, quieren sentirse edificados, en satisfacción. Cuando usted habla a una persona de ti, entonces vas en contra de la naturaleza humana, que es, estás hablando de ti, no de ellos. Entonces, en la habilidad para hablar con las personas, hay que sustituir 4 palabras de nuestro vocabulario, desplazarlas. ¿Cuáles son esas 4 palabras que hay que desplazar? Yo, me, mi y mío, dicen los expertos. Cuando tú dices yo, las personas están ¿qué? Este está hablando en contra de mi naturaleza. Pero cuando tú desplazas el yo, el mí, el mío, por el tú, entonces las personas entienden, se desinhiben y empiezan a entenderte y a ponerte atención y conectar contigo. Ejemplo, muchísimo. Esto es para ti. Tú te vas a beneficiar con esto. Si tomas esto, señora María, esto es agradable porque es por el bien tuyo y por el de tu familia. Con esto, señora María, usted o tú vas a tener ventajas. No yo, tú, usted va a tener ventajas. Entonces, si nosotros sustituimos el yo, el mí, el mío por el tú, entonces usted va a conectar
con esa persona. Entonces, este es el primer capítulo. Estamos hablando de entender la naturaleza y cómo yo me comunico y hablo con las personas. Señores, esto no es fácil, porque a veces, sí, está bien, es muy sencillo y tenemos que nosotros dominarlo y practicarlo, y no es fácil. Pero si usted empieza todos los días a sustituir un poquito esas palabras, a entender la naturaleza humana, a entender cómo reaccionan, poquito a poquito vamos entendiendo, y lo que queremos es llenarnos de gente, persuadir que la gente nos entienda, conectar con las personas, porque es nuestra materia prima, ¿correcto? Ahora, hay otras formas de utilizar el interés para cuando tú hables con las personas, y esto te lo voy a compartir, porque es vital. Estas preguntas son clave y por eso tenemos un descubrimiento. Señora María, ¿cómo está su familia? Cuando tú le preguntas a la persona cómo está su familia, la persona empieza a hablar de todo lo que ha logrado su familia, de todas las cosas buenas de su familia. Nadie te va a decir, por su naturaleza humana, las cosas malas de la familia. Te va a contar todo lo bueno, cuándo se graduó la familia, en qué año te enseñan el árbol genealógico de todas las graduaciones. ¿Por qué? Porque es un interés genuino. Ella está hablando de ella. Y cuando tú le dices cómo está su familia, ella te empieza a decir todo lo bueno. ¿Cómo le va a su hijo o cómo le va a su esposo en su trabajo? ¿Qué títulos ha logrado? ¿Qué cosa ha realizado? Cuando tú le preguntas a esa persona genuinamente a ella que te cuente, entonces esa persona te va a dar más datos, más información. Y eso es lo que estamos nosotros edificando, conectando y recibiendo información y edificando. No hablar tanto de mí, que ellos hablen de ellos, porque cuando ellos hablan más de ellos se sienten más cómodos. Es la naturaleza humana. ¿Dónde vive tu familia más allegada? ¿Dónde vive? Cuéntame. Viven en Orlando. Óigame, Orlando. Qué bueno, Orlando. Ahí los parques. Qué ciudad más linda. Qué versátil. Qué comunidad. Qué cultura culinaria. Tantos restaurantes. Me encanta. ¿Por qué? Porque las personas desean que le hables bien de donde ellos viven. ¿En cuántas compañías has trabajado? Cuéntame un poquito de usted. A veces, cuando yo voy a reclutar, cuando vamos a conocer un poquito las personas que están interesadas en esta oportunidad, yo le digo, cuéntame un poquito de usted. ¿Y qué tú crees que la gente te dice? Óigame, no, yo me gradué, porque la gente es la naturaleza, le encanta que le escuchen y que ellos, que alguien escuchen todos los logros que ha tenido. Y eso es bueno, es la naturaleza. Por eso están más interesados 1000 veces en ellos que en ti. Y por eso es la manera de cómo nosotros podemos entender y tratar de comunicarnos. Cuéntame un poquito, señora María, ese retrato que usted tiene ahí, ¿quiénes son las familias más allegadas? ¿De dónde viene ese retrato? ¿Qué tú crees que te va a decir? Mira, esta persona es así, esta persona se graduó. ¿Ves? Entonces, no influimos ni persuadimos a veces tratando de ponernos nosotros primero. Persuadimos y también conectamos y también edificamos cuando hablamos en la persona que se interese en el producto y en nosotros. No nosotros debemos hacer lo contrario, porque si no vamos en contra de la naturaleza humana. Hay varios capítulos más que nos vamos a compartir, ¿ves? Y esto está interesante porque de este capítulo yo sé que alguien tiene alguna pregunta, algún aporte, y me encantan las estadísticas que vimos aquí. Yo las voy a preparar en un cuadrito para que ustedes vean qué interesante está esto. Le voy a decir a José que me lo haga, para que ustedes entiendan el por qué debemos nosotros estar siempre conectados a un sistema, el por qué debemos nosotros todos los días aprovechar este sistema, ya entrando un poquito en promoción, y por qué es entendible de que si usted está educado
usted va a tener más éxito en este negocio. Al final, cuando usted aplica todas estas estrategias, todas estas recomendaciones, te hace mejor persona, creces más, conectas más, edificas más y a la vez te hace más exitoso. Porque recuérdense lo primerito que dije, la habilidad en el trato personal es el talento humano que provoca más satisfacción. Sí, el dinero es importante. La posición puede ser, hoy lo hablamos en el libro, en la parte de los liderazgos, las posiciones. El líder quiere siempre estar adelante. Pero cuando usted domina el arte de la habilidad de conectar con las personas, eso es una satisfacción, es la mayor satisfacción, porque de ahí se derivan todas. Más ingresos, más gente, más clientes, más aliados de negocio, más inversiones, mejor. Todo va en el trato personal. Y termino aquí, no lo tenía en el radar para explicarlo, pero hay una anécdota de una persona exitosa que fue a un hotel a hacer una reservación y una persona muy famosa, pero tenía cierto ego. Y fue al hotel y la señora del hotel le dijo, mira, señor, ya las habitaciones del piso que usted quiere, él estaba pidiendo una suite, ya no existe. ¿Ves? Ya no está. ¿Ves? Entonces, ya está sobresaturado el hotel. No, pero usted no sabe quién soy yo soy fulano, yo soy mengano, yo soy una persona, yo, fíjense, y yo necesito que usted me la dé, busque el administrador, que yo quiero hablar con el supervisor y el administrador. Y la señorita le dijo, señor, yo soy la administradora y el supervisor. Imagínese tú, más todavía, provocó la ira, el ego y demás. Y simplemente la señora dijo, mira, esto es lo que ya está disponible y váyase para la habitación, que esto es lo que tenemos por ahora. De lo contrario, usted va a tener que alojarse en otro hotel. No, yo quiero este porque aquí tengo la conferencia. Bueno, llegó otra persona que estaba detrás escuchando la comunicación y le dijo, de verdad que lo siento, discúlpeme, yo no tengo nada que ver con esto, pero cómo la trató, de qué manera la trató esa persona, y de verdad que es muy desagradable tratar con las personas. Y le dijo la recepcionista, que a la vez era la gerente, estamos acostumbrados a tratar siempre con públicos diferentes. Usted también está en el evento de la reservación. Sí, yo estoy en el evento. Mire, tengo una suite disponible en el piso tal, que todavía la persona canceló y ya no viene. Yo se la voy a dar. Para que ustedes vean de qué manera una comunicación, una manera que conecta, fíjate, de una situación anterior a una después, cómo enseguida esa persona, con esa habilidad, con ese respeto, pudo lograr lo que no logró la persona por conducirse de esa manera.